Apocalipsis 2, versículo 12 al 17. Ahí dice, vamos a leer algo, vamos a hablar algo de la iglesia de Pérgamo. Amén. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, y tiene punto. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí, y los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conocerá sino aquel que lo recibe. Amén. Tomen asiento, hermano. Cuando hablamos de esta iglesia, me llena la atención a mí cuando dice, ¿dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Y es que vemos nosotros que en Pérgamo, dice la Escritura, que era una ciudad tan fortificada. Y la palabra Pérgamo quiere decir pergamino. Esa fue una ciudad tan grande, principal. Pero ahí se inventaron, por eso dice Pérgamo, ahí se hizo el pergamino, donde se escribía la palabra del Señor. Y era hermanos, porque lo hacían los egipcios. Pero en Pérgamo se escribió la clase mejor de pergamino para escribir las escrituras. Y eso se vendía, era un comercio tan grande. Y Pérgamo era una ciudad muy pagana, que ahí habían cuantas sinagogas, cuantos dioses. Por eso dice que nace Pérgamo en esa ciudad donde mora, hermanos, Satanás. Porque había mucha libertad, mucho libertinaje. La gente adoraba a los emperadores, hacían culto a los emperadores, quemaban incienso a los emperadores. Y entonces en ese ambiente nace esta iglesia. No era una iglesia mayor, era más grande la otra iglesia, hermanos, que de las que hemos visto. Pero eran 2 iglesias tan grandes pero una era la mayor, Pérgamo era la menor, era más pequeña. Pero sí, hermanos, Pérgamo, ahí en el tiempo de Pérgamo, hace 316 años antes de Cristo, de Pérgamo sale el papado. De ahí nace, hermanos, la idea de poner el papa. Y por eso se cree que es una iglesia muy contaminada, porque se hacía cuantas cosas cuando aparece el reformador de la iglesia.
Y vemos nosotros que el reformador de la iglesia no pudo reformar la iglesia, quitar tantas cosas. Se quedaron con muchas cosas paganas. Por eso Dios habla al ángel de la iglesia. Cuando Dios habla al ángel de la iglesia, como muchas veces quizás lo hace en la iglesia de hoy en día. Las iglesias de hoy en día Dios habla a través de las predicaciones, a través de doctrinas, a través, hermanos, de su palabra. Habla el Señor, que se aparte. Dice, escribe al ángel de la iglesia. La carta va dirigida, hermanos, al ángel de la iglesia. Dios tiene un propósito cuando habla a la iglesia. Gloria a Dios. A veces lo que se dice, ¿verdad? Que el predicador, el pastor, como le llamamos ahora, hermanos, habla y dicen, ya aburre con la misma cosa el pastor. Ya aburre, el mismo mensaje. Y cuando en aquellos entonces, en tiempos de los profetas, la palabra era predicada día tras día, el mismo mensaje, hasta que la gente entendía el mensaje de Dios. Entendía el mensaje de Dios. Y cuando el pueblo entendía el mensaje de Dios, entonces el pueblo se arrepentía, el pueblo cambiaba, el pueblo dejaba el camino equivocado y seguía el camino correcto de Dios. Entonces Dios bendecía a ese pueblo. Dios en estos tiempos, no crea que solo fue en aquellos tiempos. Hoy Dios habla. Y Dios dice, hermanos, es como por eso dice que es una piedra que es cortada no con manos de hombre, sino que es una piedra que desmenuza todo pecado, toda idolatría, todo aquello que estorba en la iglesia. Porque si no se habla esta palabra, hermanos, día tras día, quizás las iglesias fueran iglesias que quizás solo fuera el nombre de la iglesia del Señor, como lo era Pérgamo. Pérgamo era una iglesia, hermanos, que tenía el nombre, pero estaba viviendo, hermanos, donde mora Satanás. ¿Por qué moraba Satanás ahí? Porque había mucho libertinaje, muchas cosas que no eran buenas. Miren lo que dice. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Ahí tiene punto al ángel de la iglesia en Pérgamo. Luego dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Quién es el que habla esto? Dios. Ese es Dios que habla, ese es Cristo que habla eso. El Espíritu que habla ahí. Verán, el Espíritu habla y dice esto, y empieza el Espíritu de Dios a hablar a esa iglesia, a hablar al que está dirigiendo esa iglesia, a enseñarle, porque nosotros a veces no lo dejamos enseñar, verán, no lo dejamos enseñar. Él empieza a hablarle a ese líder, para que ese líder transmita a la iglesia. Y a veces nosotros, si no los dicen, no los paramos, hermano, y escuchamos la voz de Dios, ¿verdad? Y dice, yo conozco tus obras y dónde moras. Óigase bien, ¿dónde moraba esto? ¿Dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Conoce, el Espíritu de Dios conoce dónde está la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? No que la iglesia es el trono de Satanás. No, el trono donde mora y está el trono de Satanás. Ahí es donde estaba Satanás envuelto, como hoy en día. La iglesia se encuentra, hermanos, alrededor quizás del trono de Satanás, porque el mundo similar, hay grandes cosas que son satánicas, Entonces a este le dice, sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes, mire, pero hay algo en ese líder. Hay algo que Dios le da la exaltación, pero retienes. Mire, pero retienes. Cuando le dice retienes mi fe, quiere decir que la fe todavía ese hombre la tenía. El ángel de la iglesia tiene esa fe, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Pero ¿qué pasa a veces nosotros, hermanos, como pastores, como líderes, como gente que enseña? Conocemos, defendemos la fe de nosotros, la defendemos, pero no la vivimos.
Defendemos nosotros lo que es de Dios, porque, mire hermano, hay creyentes que se han ido a tiempos afuera del Evangelio, pero les hablan del Evangelio, defienden el Evangelio a capa y espada y dicen, no, esos están en la verdad. Defiende la fe, pero no vive esa fe que defiende. Entonces el Espíritu habla a ese ángel de la iglesia y le dice, pero retienes que no han negado mi fe, no han negado la fe todavía. Y cuando usted no niega la fe todavía, hay esperanza en nosotros. Hay una esperanza en nosotros. Cuando nosotros todavía decimos, no, yo sé que el Evangelio es la verdad. Muchos dicen eso. Gente que conoce del Evangelio. Gente que han sido creyentes. Gente que ha estado dentro de las iglesias. Y ya ha escuchado, hermanos, la palabra. Y la han vivido, han retenido esa palabra. Se les ha quedado en sus mentes. Retienen esa palabra y dicen, yo tengo fe. Porque si usted le pregunta de fe a una gente que está fuera del Evangelio, le va a decir que tiene fe porque conoce a aquel que da la fe. Gloria a Dios. ¿Verdad? Por eso le dice, hermano, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aún en los días, miren, ni aún en los días de que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Dónde mora Satanás? Allí donde mora Satanás, allí fue muerto ese hombre. Allí lo mataron. Quizás, hermanos, vemos nosotros, y nosotros quizás no hemos llegado hasta eso. Pero nosotros sabemos que estamos en medio. Pero tengo unas pocas cosas. Óigase bien, no son muchas, son pocas, casi ya todas están perdidas. ¿Ve? Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí y los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál fue la doctrina de Balaam? Balaam, hermanos, se transgresa contra Dios, conociendo la verdad. Hermanos, un profeta del que va a hablar mentira. Y todo aquel que habla mentira, hermanos, no es hijo de Dios, sino que es hijo de Satanás. En ese mora Satanás. Mire. Y dice ahí, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí y a los que retienen la doctrina de Balaam. Mire, hermano, que enseñaba ¿a quién? A Balaam. A poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Óigase bien. Quiere decir que dentro del que enseña la palabra, dentro de los que enseñan la palabra, se transgresan contra Dios aquellos que, hermanos, salen de la iglesia, salen hablando contra la palabra de Dios. Hombres que conocen la verdad. Mira, yo iba a esa iglesia, pero ahora no voy. ¿Sabes por qué? Porque he visto que allí no está la verdad. He visto ahí tantas cosas. Gente que quieren ser justificados por ellos mismos, no justificados por Dios. Entonces ellos se transgresan. Hay hombres que se dejan usar por Satanás. Se dejan usar por Satanás, pero están ahí, están expectando qué es lo que está pasando en la iglesia. Entonces, estos enseñaban la doctrina, hermanos, de Balaam, como era el que enseñaba a Balac, ¿verdad? Vemos nosotros esto, y luego dice, hermano, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. También tiene, ¿dónde estaban estos? Vamos a ver dónde estaban esta gente. ¿Usted entiende dónde estaban? Estaban dentro de la iglesia. También tienes, cuando dice tienes, están ahí, la palabra. Cuando dice también tienes, quiere decir que estaban ahí entre medio de la iglesia. Los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Por eso, hermano, la doctrina del Señor debemos nosotros de agarrarla y hacerla nuestra. Aunque se levanten rumores, aunque se levanten cosas, hermano, no podemos. No podemos nosotros acoger otra doctrina que no sea esta, porque se levantan voces dentro de las iglesias. Se levantan voces no agradables delante de la iglesia. Por eso usted tiene que tener bien claro, hermano, la voz de Dios cuando Dios habla.
Cuando Dios habla, usted tiene que entender si es la voz de Dios la que habla o no es la voz de Dios que habla. Debemos de tener claros en eso. Debemos de estar. ¿Por qué? Porque puede ser que dentro de los que están en la iglesia hay algunos que están murmurando, funfuruneando, como decimos nosotros, ¿verdad? No, que esto no me gusta, que no, a mí no me llega eso, y empiezan a funfurunear. Ese que no agarra esa doctrina que es de Cristo, no es de Cristo. Dice la Escritura que retiene la doctrina de los nicolaitas. Y los nicolaitas eran gente perversa, eran gentes que tenían, hermanos, congregaciones grandes, llenos los templos, y se metía gente a absorber la doctrina de Dios, pero para tener apologética, hermanos, y contradecir la palabra del Señor. Entonces, dentro de la iglesia de Pérgamo había esa clase de gente. Había esa clase de gente. Por eso nosotros, cuando vemos la historia de estas iglesias, aquellos hombres emperadores, fíjense que en los nicolaitas se había levantado, hermano, en ese tiempo se había levantado un emperador, bendito Dios. Ustedes lo han estudiado, quizás eso mejor que mí. ¿Ve? Esa clase se la dio hermano Ángel a ustedes con tiempo. La iglesia, hermanos, todo lo que es la iglesia, la historia de la iglesia, ustedes la estudiaron. Y yo sé que ustedes la han estudiado, y algunos quizás lo retienen, verán, en sus mentes, porque la estudiaron y estudiaron toda la historia de las iglesias. ¿Ve? Y en esa historia vemos nosotros, hermanos, que esa iglesia de Pérgamo fue una iglesia, fíjese, tanto es, hermano, que de esa iglesia nace la idea de poner el Papa. De ahí nace la idea de poner el Papa de esa iglesia. En ese entonces, en el emperador que estaba entonces, nace la idea. Y también los nicolaitas dicen que sí. También Pérgamo acepta, hermano. También Pérgamo acepta, hermanos, la puesta del Papa. Él dijo que sí, que estaba de acuerdo la iglesia. Por eso la iglesia tiene que examinar lo que es bueno y lo que es malo, porque usted tiene un espíritu de sabiduría y que Dios le ha dado a usted, y tiene que entender si las cosas no son como se están diciendo, ¿verdad? No son. Dice, hermano, Pérgamo, y dice, surgiendo de la iglesia en el mundo. ¿Dónde está el trono de Satanás? Después de la conversión de Constantino, por el año 316 después de Cristo, empiezan en la iglesia a hablar de un papa que iban a poner. Empiezan a hablar del papa que iban a poner. Empieza, hermanos, el emperador Constantino, a un emperador que le rendían hasta culto. Había otro emperador, hermanos, que adoraban dioses, y un dios que adoraban era una serpiente, la cual era el dios de las sanidades. Adoraban ese dios. Adoraban, hermanos, cuántos dioses. Allí, hermanos, la conversión, la iglesia vive una transición de confusión, todos los hermanos de la iglesia. Una confusión, hermanos, de la iglesia. Porque también quiero decirles que los que están dentro de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser líderes, que se dicen ser maestros, que se dicen ser siervos de Satanás, hermanos, también Satanás hace obras en ellos. También Satanás hace sanidades en ellos. Entonces la iglesia se confunde. Quizás ustedes habrán oído ver, hermanos, hombres que sacan demonios de los espiritistas. Ustedes quizás han oído eso. Hay espiritistas que sacan demonios. ¿Ve? Y algunos creyentes dicen, no, pero ¿cómo es eso que sacan demonios? Porque el diablo hace señales también. Y en esas señales que hace el diablo, hermanos, muchos creyentes pierden la fe. Pierden la fe. Y se van a meter a esos lugares. Y dicen, pero en la iglesia yo no he visto que hayan echado fuera un demonio. Y estos sí lo echan. Entonces el diablo confunde, hermano, la iglesia. Entonces la iglesia se ve envuelta en un torbellino.
no haya por dónde coger cuando se ve envuelto en ese torbellino. Torbellino, hermanos, que confunde a la iglesia. La iglesia de Pérgamo estaba confundida y no hallaba, hermanos, que aprobaron tantas cosas de la iglesia, traición pagana, aprobaron tantas cosas de las iglesias paganas y las aprobaron y se hacían en la iglesia. Se hacían en la iglesia, porque aún dice que la iglesia quemaba incienso, hermanos, como que era una tradición de iglesia católica. De ahí surge el catolicismo, surge el Papa, ¿ve? Entonces vemos nosotros estas cosas. Nosotros como cristianos, si hemos salido, mire, yo les voy a hablar un poquito de lo que yo vi de ayer. Ayer yo estaba hablando con una gente, ¿verdad?, que andan repartiendo tratados en las calles, que son testigos de Jehová. Mire, hermano, hablaba yo con ellos y les dije yo, ¿verdad?, que por qué ellos decían que solo ellos tenían la verdad, pero no la vivían. La iglesia de hoy en día tiene la verdad. La iglesia de hoy en día es verdad, hermano. Nosotros tenemos la verdad, que es la palabra del Señor. Y si tenemos esta palabra, tenemos que vivir esta palabra para poder nosotros tener algo que dar de esta palabra. Si no vivimos esta palabra, no vamos a poder dar nada al adversario, no vamos a poder dar nada, porque no la vivimos, no está en nosotros, ¿ve? Y nosotros sabemos muy bien que esta es la realidad, ¿verdad?, que esta es la verdad, pero no se vive la verdad. Entonces, hermanos, empezamos a hablar y me dice, no, nosotros sabemos. Y le digo yo, pero ¿cómo tú sabes? Le empecé a explicar, me dice, no, es que ustedes hacen tres dioses. El Padre, que es Jehová, el Hijo, me dijo, que es Jesucristo, y el Espíritu, que ustedes dicen que es la fuerza activa de Jehová. Mire, hermano, pasamos un largo rato enseñando de eso, y le mostré claramente por la Biblia. Le dije, dame tu Biblia, yo te voy a decir. Y me dio la Biblia, le dije, búscate este lugar. Y le empecé a decir, hermanos, cuando fue bautizado Jesús, testificaba del Padre. Y le dije, mira, ese es el Padre. ¿Y qué dice Jehová? Este es mi Hijo amado. Testifica del Hijo. Entonces, ¿cómo tú me dices a mí que no hay hijo? Que ese era un profeta. Y no me puedes, yo entiendo, le dije, que tú no me puedes hablar de Jesús porque tú no lo conoces. Y de una gente que tú no conoces, no vas a dar testimonio. No vas a dar testimonio de una gente que tú no conoces. Para ser uno testigo de una gente, hay que vivir bien, hay que conocer su vida y hay que conocerlo bien para ser testigo. Si usted lo busca ir a testiguar, a ser testigo de una persona, hermano, un fiador, usted no va si no lo conoce. Usted no va si no lo conoce. Entonces, hermano, le dije yo, ¿cómo tú me vas a hablar? Ni a Jehová tú no conoces. Y me dice, no, que Jehová nadie lo ha visto. Le dije yo, sí. Hay gente que lo vio. Dice la Biblia que Moisés habló cara a cara con Jehová y que lo vio por la rendija de una roca. Lo vio. Entonces le dije yo, mira, además le dije yo, si tú hablaras con Jehová, quizás tu rostro te cambiara. Porque Dios cambia, hermano. Amén. Si nosotros hablamos con Dios, hermano, usted sale transformado de este lugar. No va a salir con una cara de imperio ahí todo como que es tigre, bravo, ¿no? Usted va a salir contento de este lugar porque aquí está el Señor, bendito Dios. Aquí está el Señor. La Biblia me dice a mí que donde está su pueblo, ahí está su gloria. Y donde está su gloria, usted no va a salir, hermano, con una cara, hermano, como que le han echado limón. Va a salir contento de este lugar y con esperanza de que ha estado delante de su Señor. Gloria al Señor. Le dije yo, mira, Moisés cuando subió al Sinaí, allá al monte, y mira, y bajó, dice que no podía ni verle el rostro porque había estado hablando con Jehová, había visto la gloria de Dios, no podía. Y si ustedes, le digo, han visto la gloria de Dios, como tú dices, tienen que cambiar. No voy a ver mujeres todas pintorrequeadas, hermano. Ese rostro va a ser cambiado. Esa persona va a ser cambiada. Esa gente va a tener algo diferente, hermano, en ellos. En su corazón no hicieran acepción de personas. Porque el creyente no puede hacer acepción de personas. ¿Verdad? No puede. Le dije yo no he visto uno de ustedes visitando una iglesia pentecostal. Yo no he visto. No es que dice sale de ahí, pueblo mío. Salí del mundo, pero tú no has salido ni del mundo. No has dado el paso todavía a salir del mundo. Hermano, nosotros vemos en este tiempo hay una confusión como en tiempos de esa iglesia.
Como en los tiempos de esa iglesia, que todavía hay tradiciones en muchas iglesias, hermano. En la iglesia de Pérgamo había muchas tradiciones. Y vemos nosotros, y dice el versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo, dijo Jehová, aborrezco. Por tanto, arrepiente. ¿A quién le habla? Que se arrepienta. Al ángel, ¿no? Al ángel de la iglesia. Quiere decir que el ángel de la iglesia practicaba todas esas cosas. Practicaba todas esas cosas. Y estaba consciente de lo que se hacía ahí. Él sabía que eso era malo, pero lo tenía ahí. Hay muchos de nosotros que sabemos lo malo, pero lo andamos ahí todavía. ¿Ve? No hemos todavía desechado las obras del mundo, las obras de los nicolaitas, las prácticas que se hacían en el mundo, todavía las sabemos, hermano. Y están ahí en nosotros. Por eso le dice el Señor, el que retiene, pero también arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cómo peleará contra ellos? ¿Cómo pelear? Vendré a ellos y pelearé con la espada de mi boca. ¿Quién es ese? El Espíritu de Dios habla a la iglesia, y a veces Dios habla palabras fuertes, hermano. ¿No oí usted mensajes fuertes que como que son para usted? La espada de Jehová está ahí. La espada, hermano, de dos filos está ahí cortando, y usted dice, no, eso lo dijeron por mí. Claro que fue por usted que lo dijeron. Jehová habla, y Jehová quiere que nosotros, hermanos, a través de su palabra, no los puede hablar de otra manera. No los puede hablar de otra manera. Jehová no los puede hablar de otra manera. El Señor no los habla de otra manera. Los habla a través de su palabra, porque esa es su palabra, y ese es el método que dejó para que nosotros pudiésemos entender los decretos, mandamientos y estatutos de la palabra del Señor. Es lo único que nosotros tenemos para darnos cuenta de la divinidad de Dios, es la palabra. Bendito Dios. No hay otra forma. Cuando nosotros entendemos esta palabra y dice, porque por tanto arrepiéntete. Fíjese, hay gente que tal vez dentro de las iglesias, pastores, hermanos, líderes, están haciendo cosas no agradables delante de Dios, y quizás dicen, no, aquí yo soy el que mando, yo soy el que mando. No, aquí hay alguien que manda y que está sobre todos nosotros, hermanos. Y ese se llama Espíritu Santo de Dios. Ese es el que los manda, ese es el que los hace hablar hasta lo que no queremos hablar, pero los dice lo que vamos a hablar. ¿Verdad? Por eso nosotros debemos de entender. Por eso le dice, arrepiéntete. ¿A quién le dice? Al ángel de la iglesia. Y si no, vendré pronto a ti. Mire, vendré pronto. Y le dice, y también, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. Ahí tiene punto. Y pelearé contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra todos los que practican tales cosas dentro de la iglesia. Para ellos vendré pronto y pelearé contra ellos. Mire cómo le dice. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cuál es la espada de mi boca? Es la palabra. La palabra del Señor. Esa es la espada que Jehová ha dejado, que esa corta a revés y derecho. ¿Verdad? Esa tiene filo por los dos lados. Esa corta a revés y derecho, hermano. No podemos nosotros hacerlo el pachito. No le entendí. No. Si no le entendió al derecho, le entiende al revés, pero corta por todos lados. Bendito Dios. ¿Y para dónde se va a hacer usted? Me dio. ¿Verdad? Me dio, hermano. Entonces nosotros vamos a hacer lo que el Señor dice. El que tiene oído, óigase bien estas palabras dicen, el que tiene oído. ¿De quiénes habla? El que tiene oídos. Dice, oídos, mientan mucho. Palabra plural son los que están dentro de la iglesia. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quiénes les dice? A las iglesias. ¿Verdad? A las iglesias. El que tiene oído dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del maná escondido. ¿Cuál es el maná escondido? El que cayó el que escondió a Aarón en el tiempo que caía maná, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto.
Ajá. El que comiere, le daré a comer del maná escondido y le daré de una piedrecita blanca. El maná escondido hermanos, son los misterios que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántas cosas tiene el Señor escondidas, hermanos? ¿Para quiénes? Para nosotros. Para nosotros hay muchas cosas escondidas allá en el cielo, porque hay cosas que el hombre no las entiende. Y dice la palabra, y el que no entienda esto, lo entenderá después. Son cosas escondidas que Dios tiene. Mire, hay una piedrecita que dice que está ahí, escondida. Y nadie la conoce el nombre. Nadie va a conocer su nombre, sino aquel a quien le fue entregada esa piedrecita. ¿Ve? Esas son cosas que están escondidas. ¿Para quién? Para aquellos que están, hermanos, en la palabra del Señor. Para aquellos obedientes, para aquellos que van a ser salvos. Para ellos está escondido ese nombre. ¿Quién sabe de su nombre? Aquí yo lo conozco por Pedro, por Juan, pero allá, hermano, yo no sé qué nombre le va a dar el Señor en esa piedrecita blanca. Gloria a Dios. ¿Verdad? Son cosas que están escondidas. Y así hay muchas cosas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Solo el que lo recibe. Nadie va a saber quién es el pastor Humberto González. Nadie va a saber. Solo yo me voy a dar cuenta de mi nombre. Y por ese nombre va a ser llamado usted. Nadie lo va a conocer. Bendito Dios. Son misterios que tiene la palabra del Señor. Pero Dios habla primeramente al ángel de la iglesia para que, hermanos, quite todo eso que tropieza, todo eso que no sirve. Todas esas obras, hermanos, las que Él aborrece. Dios tiene obras dentro de la iglesia que no las quiere. No quiere esas obras el Señor. Y son obras de los Nicolaitas. ¿Usted cree que no las hay en todas las iglesias? ¿Cree que no las hay? Sí las hay. Mi hermano, mire, le hablo porque no se diga. Esa es obra de los Nicolaitas. Mi hermano, mire, fue a decir tal cosa por allá. Esa es obra de los Nicolaitas. Mi hermano, yo le hablo porque, mire, hermano, le doy la mano, pero mire, yo me lo masco, pero no lo trago. Esa es obra de los Nicolaitas. Y así cuántas cosas que nosotros traemos, hermanos, a la iglesia, de afuera las traemos para acá todavía. ¿Ve? Y Dios no quiere eso. Dios quiere una iglesia, hermanos, que la iglesia, ya es tiempo que la iglesia vaya buscando, hermanos, el lugar. Como cuando ustedes le dicen, hermanos, vayan buscando sus asientos, vamos a ir a celebrar el culto. Así es la iglesia de hoy. La iglesia de hoy vaya cogiendo su lugar, porque, hermanos, el tiempo del fin está cerca. Está cerca el tiempo del fin. No es el tiempo, hermanos, de quedarnos nosotros. No es el tiempo en el cual nosotros, este tiempo lo estamos viviendo nosotros ahora. El tiempo de estas iglesias. Hermanos, ¿cuántas iglesias hay que están haciendo cosas malas en estos tiempos? El tiempo de la iglesia. Y si nosotros vamos a ver, ojalá que podamos estudiar, hermanos, las 7 plagas que siguen después, para que nosotros nos demos cuenta el tiempo en el cual estamos viviendo. Porque a veces, como dicen algunos, estamos dormidos en los laureles, no nos damos cuenta el tiempo que estamos viviendo, ni el tiempo que se avecina a nosotros. Y la venida de Cristo está pronto, hermano. Está pronto. Yo decía el otro día, ¿verdad? Hablando con mi esposa, y digo, yo quizás no voy a morir. Pero yo no voy a morir, hermano. Yo quizás vendrá el Señor y me halle todavía, aunque esté viejito, pero puede ser que el Señor venga, porque, hermano, los tiempos van acelerados, hermano. Usted se pone en cuidado, tarde en amanecer cuando ya es tarde, hermano. Los tiempos van acelerados, el tiempo está bastante acelerado. Y dice la Escritura que por causa de los escogidos, el tiempo será cortado. Por causa de los escogidos, el tiempo será cortado. Entonces, quiere decir que los tiempos van a ser acortados. Vamos a sentir el tiempo nosotros muy corto, bendito Dios. Tarde en pasar el año nuevo y ya vamos de vuelta a la Navidad de vuelta. ¿Verdad? Los tiempos, hermanos, son cortos. La iglesia tiene que, hermanos, cuidarse. La iglesia tiene que permanecer fiel. La iglesia tiene que permanecer, hermanos, en el camino del Señor. Yo tengo bastante comentario, ¿verdad?, de lo que son las iglesias.
Pero si me pongo a leerles todos los comentarios de la iglesia, ya no termino en toda la noche, porque el comentario de la iglesia es bastante grande. Lo más principal, las palabras más principales, hermano, es cuando Dios habla al líder de la iglesia, al ángel de la iglesia. Y lo que hay dentro de la iglesia, lo que se juega en la iglesia. Porque la iglesia se está jugando, hermano, la salvación. Y esa se la está jugando usted también. Usted se está jugando la salvación. Cuando nosotros, lo quiere decir, los estamos jugando la vida, hermano. Estamos en la iglesia, queremos y no queremos. Queremos estar ahí, no queremos. Le tenemos miedo a ir al infierno, pues no queremos quitarlos de ahí, no queremos agarrar el camino correcto. Queremos a veces llegar al cielo, pero queremos mejor que la gloria venga aquí abajo y nosotros no poder ir arriba. Son cosas diferentes. Yo quisiera, hermano, ¿verdad? Como le dije yo a esa gente, ustedes quieren estar en la gloria, quieren estar en un paraíso, pero no creen que pueden ir al cielo. ¿Por qué? Porque es lejos ir al cielo, y para ir al cielo hay que guardarse. Mire, hermano, para ir al cielo, para ir allá, cuando Cristo venga a llevar una iglesia, para ir a ese lugar, hay que permanecer, hermano, en la obra del Señor. Hay que permanecer fiel al Señor. Pero para quedarse aquí en la tierra, no necesita guardar tanta cosa. Para quedarse aquí en la tierra, no necesita, hermano, perseverar en la obra, aunque sea usted perseverando en el mundo, se queda aquí. Porque ellos dicen que se quedan aquí. Para eso, de perseverar aquí y quedarse aquí, eso no cuesta, hermano. Sálgase del evangelio y usted permanece aquí. Pero usted quiere ir al cielo, permanezca en el evangelio. Y sea perseverante en el evangelio, que usted va a ir al cielo. Si no persevera, es imposible. Si no hay santidad, es imposible. ¿Verdad? Sin la santidad, nadie verá al Señor. Eso hay que tenerlo claro. Sin santidad, nadie verá al Señor, hermano. Debemos de estar claros en eso, ¿verdad? Por eso dice la Escritura, para tener ese nombre tan precioso, yo no sé cuál será el mío, yo quisiera darme cuenta. Pero son cosas que están escondidas. Y no me voy a dar cuenta hasta en ese día que me lo den. Y dice, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Qué lindo, ¿verdad? Nadie conoce. Yo quisiera darme cuenta. ¿Cuál será el nombre del hermano Oscar allá en el cielo? Yo quisiera darme cuenta. Quizás chismoso, ¿verdad? Pues chismoso. Quizás quisiera darme cuenta cuáles son los nombres. Pero ¿cómo me doy cuenta, hermano? No. Esas son cosas que están escondidas para cuando nosotros lleguemos allá, ¿verdad? El que venciere, pues va a heredar esa piedrecita. Y si no, nada, hermano. No se vista, que no va. Bendito Dios. Pero sí, dejemos nosotros, hermano. Y cuando digo nosotros, estoy yo ahí también, porque yo soy igual que usted. Dejemos nosotros, hermano, de vivir cerca del trono de Satanás. Echémoslo fuera. No pasemos ni por ahí cerca del trono de Satanás. La iglesia de Pérgamo, dice la Escritura, y conoce dónde mora el trono de Satanás. Ahí estaba la iglesia. Mire, y el trono estaba introduciendo, el trono de Satanás introduciendo. ¿Usted cree que en las iglesias no va llegando? Van llegando cosas que Dios las detesta. Las detesta. Y entonces no hay santidad. Pero Dios es bueno y Dios nos ama todavía porque los tiene en este lugar. Amén. Nos ama todavía y está en este lugar. Dios bendiga a Carlito, ¿verdad? Que estamos en este estudio, Carlito. Medita en él, ¿verdad? Yo quiero decirte, te quedaste, continúa. No te quedes, hay esperanza. No te quedes, hay esperanza. Y no le des lugar a aquel que te dice, mira, quédate, no vayas. No le des lugar. Sigue adelante. Sigue adelante. Si tú crees que ha fallado al Señor y quieres pasar aquí, vamos a orar por ti. Si tú crees que ha fallado al Señor, tú haces entre tú y Dios. ¿Verdad? Si tú crees que le ha fallado, ven aquí, vamos a orar por ti. El Señor, hermano, dice que en Isaías 59 dice que la mano de Jehová está extendida. Ahí está extendida todavía para levantar a aquel que le faltan fuerza. Nosotros cogemos fuerza solo en el Señor, hermano. Solo en el Señor que se encuentra esa fortaleza. De nosotros somos tan débiles, hermano, que en una cascarita de guineo los caemos y ahí los quedamos sentados un buen rato. Y Dios quiere que demos el golpe, pero que los levantemos rápido, ¿verdad? Porque si no,
hermano, es imposible. Es imposible. Dios quiere que nosotros estemos, hermano, alertos a la palabra del Señor. ¿Cuál es la que sigue? Teatira, ¿verdad? Ajá. Teatira tiene del versículo 18 al 29. Vamos a estar leyendo. Hermanos, léalo. Estúdielo. Y si tiene preguntas el día que vengamos, haga las preguntas. ¿Verdad? Haga las preguntas. Y si tiene alguna pregunta, haga la pregunta, hermano. ¿Verdad? Yo quiero aprender de ustedes. Yo quiero aprender de ustedes, ¿verdad? Yo sé que todos ustedes han leído esa palabra. Y la han leído y algo se les habrá quedado, ¿verdad? Es bueno que nosotros veamos, pero hay partes tan claves que vamos a agarrar nosotros, hermano, que es la palabra dicha al ángel de la iglesia. Esa es la palabra clave, el consejo de la palabra clave. La historia de la iglesia casi no los interesa mucho. Me dijo a mí las testigos de Jehová, me dijeron, el nacimiento de Cristo no les interesa a ellos. Pero así me dijo, la muerte sí. La muerte sí, pero el nacimiento de Cristo, me dijo, a mí en absoluto me interesa. Le dije yo, ¿y tú crees que si no nace no muere? Le dije yo, mira, pues a mí me interesa el nacimiento de Cristo, porque ahí nació la esperanza para mí. Si no nace, no hay esperanza para mí. Pero como nació, hay esperanza. Lo demás fue, hermano, una enseñanza grande que los dejó el Señor, ¿verdad? Al morir, los deja una enseñanza tan grande, un legado tan grande del cual no los podemos olvidar, ¿verdad? Entonces, hermano, es importante. Y lo más importante es que Cristo está en su corazón. Eso es lo más importante. Llevémoslo en nuestro corazón, ¿verdad? Bien, lo gozamos en el Señor. Si hay alguna aportación, hermanos, alguno que tenga, ¿verdad? Alguna aportación, puede hablar de ello. ¿Hay alguien que tenga? Y si no, pues vamos a dar por finalizado este momento. Yo quiero dejar a nuestro hermano Ángel que haga la oración de despedida. Gloria a Jesús. Sin antes decirle, el otro martes seguimos, hermanos, con la iglesia Tiatira. 500 años a 1500 antes de Cristo. De 1500 a 500 años antes de Cristo. Un lapso de tiempo bastante grande fue la iglesia de Tiatira. Dios le bendiga a nuestro hermano conocido. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga, hermano, esta noche. Amén. Damos gracias al Señor que nos ha permitido, ¿verdad?, estar en esta enseñanza. ¿Cuánto se goza? Gracias a Dios damos, ¿verdad?, por el estudio de la palabra de la iglesia. ¿Qué iglesia vimos hoy? No, ya no. Pérgamo. Ese. ¿Un ratón iba ahí? ¿O sí? Sí. Grande. No, chiquito. Ya va a llegar nuestro hermano Irene. Allá va, ve. Allá va, por allá hijo. ¿Lleva? Y es Bendito Dios, aleluya, ¿verdad? Y habían ratones en Pérgamo. Ratonera. Viéndolo en sentido espiritual, sí. Sí. Qué triste, ¿verdad?, la situación de Pérgamo. Hermano Irene, Pérgamo. ¿Qué pasaba con Pérgamo? No fue una canción. Había mucho Ajá. idolatría. Había mucho culto a los ídolos, a la idolatría. Había mucha idolatría en las colinas de Pérgamo. Se levantó un monumento muy alto que lo miraban los habitantes, como que miraban las Torres Gemelas así de lo lejos. Así se miraba el monumento en las colinas de Pérgamo. para que lo Y vieran. ahí se le adoraba a la serpiente, a una diosa de Roma, a muchos dioses, Al incluso Dios a los gobernadores, Al La Dios Zeus. inmoralidad también. al Zeus. A Zeus. Sí. Ahí se adoraba. Y la inmoralidad, por eso se le da a Balaam, que Es que era una, estaba era una ciudad muy corrupta, muy corrupta porque quedaba en las costas ah, y había mucho tráfico. Y en la iglesia era de todo. aceptada la inmoralidad. Ah, no, ya la Y iglesia la entonces había el aceptado. ángel de esa iglesia era muy próspera, la iglesia económica. aceptaba todo lo que llegara. Ajá, diga. Sí, esa iglesia era muy Qué próspera bonito, económicamente porque Ahorita tenía quitamos.
tenía Cuatro cuatro entradas, entradas, sí. como la ciudad de Nueva York. Correcto. Tenía cuatro entradas. Cuatro entonces, entradas muy importantes, Muy la ciudad de importante. Pérgamo, sí. ¿verdad? Y de hecho, sea de paso, Pérgamo pues significa casamiento, ¿verdad? Se casan Casamiento. por todas las cosas malas. Porque se casaron con el mundo. Pérgamo se casó con el mundo. Habían cambiado totalmente, habían adoptado la enseñanza de Balaán, profeta falso, que había contratado Balac, que habían contratado en aquellos tiempos, mucho tiempo antes, para maldecir a los israelitas. E incluso la iglesia de La iglesia Pérgamo estaba no le importaba la doctrina de Dios, la había abandonado. Ya. Tenía un grupito, como que Pero- había un grupito mínimo de la cantidad grande, un grupito mínimo que ellos sí se acordaban de Antipas, porque Antipas había sido ángel de la iglesia. Sí. Él había sido el pastor de la iglesia, lo habían matado. Yo vi una figura que antes me hacía unas preguntas y no hubo quien me la contestara. ¿Cuál? Hasta estos días yo me di cuenta. No, ya se dio la, cuenta. la figurita de que tiene en las clínicas y las policlínicas en No, nuestros la países, serpiente. la La figurita serpiente. esa. Y de ahí es donde viene la Sí, figura porque esa. se le el daba, símbolo. y se le daba adoración a la serpiente, así. Era el dios medicina. A los dioses de De la la medicina. Exacto. Hasta el gallo se le daba culto, el gallo como símbolo de vigilancia. Ajá. Y en fin, un sinnúmero de cosas que no terminamos hablando hoy, de tantas cosas que La pasaron. culebrita está en los signos de los doctores, De las los clínicas, anillos, de los hospitales. los hospitales, Sí, cualquier papel. Cuando recibimos el estudio, allí fue donde yo me di cuenta de dónde es que ¿Verdad? Qué bonito. Y ahí dominaba Domiciano, Domiciano y Constantino. Uno de los, por eso mire, y eso nos lleva, Constantino que ahora, después, que era Constantinopla, que de ahí y esta ciudad fue allá trasladada después a Turquía, que antes era Constantinopla. O sea, nos lleva así a un montón de cosas, ¿verdad? Qué bonitas las enseñanzas, hermanos, muy bonitas, interesantes. Gracias a Dios. 70 metros tenía la escultura que habían hecho, Ajá. la estatua que habían hecho. Por eso la miraban todo el mundo. Ahí, y a ese lugar se le llamaba el altar de Satanás, o el lugar de Satanás. ¿Verdad? Con la idolatría, la inmoralidad, en todos los aspectos. Pero eran los emperadores que ponían eso. Y se le daba culto a los mismos emperadores. Y era una manera de perseguir a la iglesia, y la iglesia la había adoptado ya. Miren qué terrible. Era la manera de perseguir a la iglesia, a los emperadores. Y como se le daban cultos a ellos en las iglesias, a los emperadores. Ya la iglesia adoptaba la inmoralidad y todo. Terrible. Mataron al pastor Antipas. Sí, y pues quedaron otros. era el que le hacía guerra, pues. Y Ajá. a él no lo pudieron convencer No, con su por eso doctrina. dice la palabra ahí, por eso Dios dice al ángel, recuerden Antipas, que A fue mi testigo mi fiel. testigo fiel, hasta aún con la inmoralidad, y les peleó contra todo eso. Fue él, ¿verdad? Lo Que mataron ahí en el lugar. le Pero aún pidieron, muriendo él decía que no, en su ¿Usted se acuerda de mente se iba Antipas? con... Ajá. fue él ¿Se que acuerda de le Antipas? pidieron a Ahí que no se acuerda mucho de hablara. Antipas, hermana Maritza. Antipas, aún muriendo se dijo. Las últimas palabras que ¿Cuáles dijo? le dieron le dieron a que hablara su último deseo. ¿Y qué dijo? A 84 años le he servido a mi Dios, dijo, Y y nunca me ha hecho daño mi Dios, y no voy a darle la espalda hoy. Algo así, pero no es Sí, exactamente la pero palabra. por ahí va. Ahí va. Pero ahí va. Miren qué importante, eso nos recuerda. Mi hermana Carmen se recuerda de todo eso también. Domiciano, ¿quién era Domiciano? Ahí se predominaba Domiciano. Emperadores otra vez. Y- Vamos a orar, amados hermanos. Está bonito el repaso, ¿verdad? Refresca la clase. Muy bonita la clase de todas estas que nos lleva a esas épocas de la iglesia primitiva. Aleluya. Oremos, hermanos, para ser despedidos. Lo llevamos en oración a nuestro hermano Carlitos. Carlitos, le amamos en el Señor.
Siempre le hemos amado y le hemos recordado y hemos orado por usted. Yo Todos. creo que él quiere reconciliar ahora, lo siento en mi corazón. Hermano Carlito, quiere reconciliarse con nuestro Dios ahora, ¿verdad? Sí. Ay, santo, bendito Yo Dios. lo sentía en mi corazón. Hermano Carlitos, aquí con mucho gozo y valentía, ¿verdad? Que usted ha sentido en su corazón hacerlo. Le felicitamos grandemente. Hermano pastor, vamos a orar por él, ¿verdad? Y la iglesia se goza, ¿verdad? Bendito Dios que Dios puso en el corazón de nuestro hermano Carlitos venir hoy. Dios lo llamó, lo trajo a este lugar, no por gusto. Vamos a orar, amados hermanos, oremos unos a otros y oremos ahorita por nuestro hermano Carlitos. Amén. Gloria a Jesús. Padre Santo que estás en la vida. En esta hora, Señor, venimos ante tu presencia, presentándote, Señor, a mi hermano Carlos. Señor, rogándote a ti, oh Dios mío, no lo sueltes de tu mano, Jehová, porque tu palabra dice que el que esté en tus manos nadie lo arrebatará. Y hemos visto, Señor, la decisión de mi hermano. Padre Santo, guárdalo. Padre amado, que estés tú, Señor, en su vida. Santifícalo a través de tu palabra. Llénalo, Señor, sácialo de tu palabra, de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, bendícelo, úngelo. Úngelo, Señor, así como ungías, oh Dios mío, aquellos profetas, aquellos que se llegaban a ti, mi Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús. Padre Santo, afirma sus pasos. Que seas tú en su entrada, en su salida, Señor. Padre amado, que seas tú, Dios mío, aleluya, en el nombre de Jesús. Padre, te doy las gracias por lo que tú haces. Padre amado, te doy las gracias, Señor, por lo que tú haces. Padre Santo, dale fuerza, fortalécelo, Señor. En medio de tantas dificultades, Padre amado, fortalécelo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Yo lo dejo en tus manos, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo. Espíritu Santo, llénalo, tócalo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Santifícalo para tu obra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios.